Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días. Estamos aquí reunidos en un Ateneo nuevamente. Me presento, soy María Isabel Usher, médica pediatra de la Universidad Javeriana y presidente de la Regional Bogotá de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Y primero que todo quiero hacer un homenaje a un compañero de junta, a un amigo, al doctor Edgar Montoya, que hoy no nos acompaña por o en razón Se oye muy mal, por favor. fallecimiento recientemente. Sonido reactivado. Es un segundito, problema técnico. Ya. Entonces, estamos aquí reunidos para celebrar, para estar juntos y para agradecerle a la vida por la vida del doctor Montoya, rendirle un homenaje y comenzar con nuestro Ateneo Pediátrico el día de hoy. Quiero darle las gracias a los organizadores, especialmente a la Universidad Javeriana, a la doctora María Isabel García, a la doctora Julia Mustanante, a la doctora Nicole García y a la jefe Paola Romero por haber presentado a hacer este caso, y a los integrantes del comité o del grupo de la PUCS, el doctor Juan David Soto, la doctora Mari Yupanqui, la doctora Natalia Romero y a la jefe Xiomara Vanegas. Quiero también agradecer entonces a todos aquellos que han participado en la organización de este evento y darle las gracias a la doctora Berlotto, directora del programa de pediatría, a la doctora Diana Estrada, pediatra coordinadora del programa, y a la doctora Lorena Marín, reumatóloga pediatra, que acompañaron y organizaron este evento. Muchísimas gracias a todos. Estamos aquí también teniendo en cuenta nuestro fondo financiador y agradeciendo a nuestro fondo financiador, que esperamos seguir contando con su presencia y con su acompañamiento desde el punto de vista de la financiación tan importante para estos eventos. Damos comienzo entonces y quiero darles entonces la bienvenida para este caso clínico que espero sea tan interesante como me pareció a mí. Muchas gracias. Susan, damos por favor entrada a la Universidad Javeriana, por favor. Javeriana ya tiene el rol para presentar. Buenas tardes a todos. Ya estamos compartiendo la pantalla. Unos segundos, por favor. Muchas gracias.
Buenas tardes. ¿Me pueden, por favor, dar acceso a pantalla? Listo, creo que ahí me escuchan y ahí me pueden ver. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es María Isabel García, soy residente de segundo año de pediatría de la Pontificia Universidad Javeriana. Les doy la bienvenida a nuestro caso clínico Ateneo. Nosotros pues presentamos el día de hoy. Damos también muchas gracias a la organización de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, que nos brinda estos espacios para poder hacer un intercambio con otras universidades y asimismo pues para nuestro crecimiento personal. Entonces ahorita mismo les voy a presentar el caso clínico. Entonces tenemos datos generales, tenemos fecha de ingreso, una paciente que ingresa el 23 de octubre del 2020, es de género femenino, es natural de Bogotá. Esta chiquita nació el 9 de septiembre del 2007, para el motivo de consulta tenía 13 años y un mes. Principalmente consultaban porque había dejado de ver. En la enfermedad actual, entonces tenemos una paciente con un cuadro clínico de 20 días de evolución, tenía una visión borrosa, ojo rojo bilateral y sensación de ardor. Acude al oftalmólogo que ordena gotas oftálmicas y envía gafas y en los últimos días había tenido agudización de los síntomas con un dolor ocular bilateral, ojo rojo, disminución de la agudeza visual, llegando a ver solo sombras. El día previo a la consulta, realizan la ecografía ocular que muestra desprendimiento bilateral de retina, niegan trauma, niegan fiebre u otros síntomas asociados y es valorada institucionalmente con oftalmología, donde evidencian hallazgos sugestivos de panoveitis bilateral y sospecha de desprendimiento exudativo de rutina. Entonces, en la revisión por sistemas, tenemos una paciente con una diuresis positiva, negaba disuria, hematuria o orina espumosa, negaba síntomas gastrointestinales, no había noción de contagio positiva. Esta paciente había viajado de Prado, Tolima desde hace 6 meses, que se encontraba por motivo de pandemia, pero la paciente vivía en Bogotá y lo único positivo, había tenido contacto con gatos. No había caída de pelo, eritema en mariposa, tampoco había dolor articular, ni pérdida de peso, ni diaforesis nocturna, ni piel sensible. En perinatales, entonces en la parte de antecedentes tenemos que es la segunda gestación, un storch negativo, ecografías normales, parto vía cesárea por un estado fetal no satisfactorio a las 39 semanas. La adaptación fue espontánea, un peso al nacer de 3.800, talla 52 y no requirió manejo en la unidad neonatal. En patológicos quirúrgicos hospitalarios traumáticos, negaba. Tóxico-alérgicos farmacológicos transfusionales, niega. En ginecológicos, una menarca a los 12 años con última fecha de menstruación del 6 de octubre del 2020. Los ciclos eran regulares y usaba 4 toallas al día. En antecedentes familiares tenemos una abuela materna con cáncer de seno, negaba antecedentes familiares de enfermedades reumatológicas u otra alteración. Inmunización estaba al día para la edad. Entonces, en un examen físico inicial, teníamos una paciente que ingresa al consultorio en adecuado estado general, alerta, febril, hidratada, sin signos de dificultad respiratoria. Tenemos una talla de 163 centímetros, con un peso de 70.5, una tensión arterial 170, frecuencia cardíaca 88 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.5, saturando 93 al oxígeno ambiente. Entonces vamos a ir sistemáticamente en el examen físico. Tenemos una paciente neurológica que estaba alerta, sí tenía una alteración en la parte de visual, en su agudeza
visual. En la fuerza tenía las 4 extremidades conservadas, no presentaba signos meningios ni signos de focalización. En la parte de los ojos sí tenía un ojo rojo bilateral, una agudeza visual con movimiento de manos a 2 metros, cardiopulmonar, abdomen y extremidades y piel normal, sin otros hallazgos patológicos. Entonces, el motivo de consultado que fue dejó de ver y con todos los antecedentes que traía la paciente, pues requerimos la valoración por oftalmología a su ingreso, donde evidenciábamos una agudeza visual en ambos ojos, estaba a 2 metros, una pupila también en ojo izquierdo con una midriasis por la dilatación farmacológica, y en los movimientos extraoculares de ambos ojos teníamos ducciones, versiones y vergencias conservadas. Tenemos la biomicroscopia de ambos ojos con unos párpados sanos, una conjuntiva con hiperemia mixta generalizada. Teníamos también una córnea transparente con precipitados retroqueratoquíticos, puntiformes, formada a grado 3 la cámara anterior, un tindal incontable. El iris teníamos una midriasis farmacológica con sinequias posteriores. En el cristalino un pigmento sobre la cápsula anterior, el resto estaba transparente. En la parte de la presión intraocular teníamos 16. Después continuamos con el fondo de ojo, evidenciamos un ojo derecho con un tindal vítreo de 4 cruces, una limitada visualización por vitreitis, retina con desprendimiento subtotal aparentemente con preservación inferior y nasal. En el ojo izquierdo un tindal vítreo de 4 cruces, limitada visualización por vitreitis, un disco óptico con hemorragias en capa nerviosa, un desprendimiento de retina en embudo abierto con pliegues retinales, en periferia de espesor completo. Dentro de los paraclínicos extrainstitucionales que traía la paciente, como les habíamos mencionado, traía una ecografía del 22 de octubre. Esta ecografía bilateral mostraba segmento anterior normal, un vítreo con condensaciones leves, retina desprendida, coroides engrosada, esclera normal, nervio óptico normal y órbita normal. Tenemos entonces al ingreso un hemograma que evidenciaba una leucocitosis ligera a expensas de neutrofilia, línea plaquetaria normal, línea roja normal, sin otras alteraciones. También tomamos para clínicos un PSG en 7, una PCR negativa de 0.58 para nuestro laboratorio, un complemento, un C3 en 139, un C4 en 42, uroanálisis normal, no había evidencia de hematuria ni proteinuria, creatinina de 0.74 con un BUN 15.6, con una relación adecuada y una tasa de filtración adecuada, una función hepática AST de 8 y ALT de 30. Adicionalmente tenemos para clínicos infecciosos, arrancando con una punción lumbar con un citoquímico donde veíamos un aspecto ligeramente turbio, el color hemático por la presencia de hematídeos, unas células, 270 células a expensa de linfocitos, y en el citoquímico tenemos entonces lo que es el cultivo de líquido cefalorraquídeo negativo a las 24 horas, un filarrae meningoencefalitis negativo, teníamos una glucosa en 68, unas proteínas en 27, adicionalmente se tomó PCR de virus Epstein-Barr y TBC en líquido cefalorraquídeo, los cuales fueron negativos, y adicionalmente pues la resonancia magnética cerebral y de órbitas que salió dentro de límites normales. Las bandas oliclonales que se vieron en líquido cefalorraquídeo fueron no detectables. Continuamos con el perfil infeccioso, teniendo IgG para Epstein-Barr reactivo, una IgM negativa, un citomegalovirus IgG reactivo con una IgM no reactiva. Tenemos tanto toxoplasma IgG como IgM no reactivos, un VIH negativo, una RPR no reactiva, una PP de 5 milímetros, tenemos toxocara IgG de 3.8 no reactivo, herpes virus tipo 1 y tipo 2 IgG reactivos con ambas IgMs negativas. Continuamos entonces con paraclínicos inmunológicos, donde tenemos un HLA-B27 negativo, unos ANCAS por IFI y ELISAs, donde teníamos B ANCAS negativos, C ANCAS negativos. Los TAN fueron positivos 1 en 80, pues el patrón era
homogéneo, un anti-SM negativo, anti-RNP negativo, anti-RON negativo, anti-LAN negativo. Y la enzima convertidora de angiotensina 20.7 normal. Entonces, en este punto les pedimos por favor que nos regalen su impresión diagnóstica por el chat. Cada facultad, por favor, puede poner el nombre de su facultad y la impresión diagnóstica que tienen y así mismo empezar la discusión. Bueno, entonces queremos pedirles a todas las facultades, por favor, que nos regalen su impresión diagnóstica en el chat para irlas leyendo y, por favor, con el nombre de cada facultad y su impresión diagnóstica para empezar la conversación acerca del caso clínico. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a la Universidad Nacional, que nos cuente qué piensan. Bueno, ya escribieron en el chat María Fernanda, a nombre de la Universidad de la FUCS, síndrome de Boko-Yonaji Hagahara. ¿Alguien más? De pronto, Universidad Nacional. Militar, Sanitas, ¿tienen algún otro diagnóstico? Mi casa no activa, ¿sí? Bueno, entonces también nos comentan de la Universidad Militar, consideran enfermedad por Bartonella Genselae la primera opción, segunda una artritis reumatoide juvenil, una enfermedad de Behçet y una sarcoidosis. La Universidad Nacional, también de acuerdo con la Universidad Fuchs, un síndrome de Koyonagi-Hara-Hara. ¿Alguien más? ¿Otras universidades que se quieran unir a la conversación de la impresión diagnóstica? La Universidad Militar Nacional Base Kennedy hablan de una neuroretinitis asociada a enfermedad por arañazo de gato.
¿Alguien más que quiera participar? Listo, comentaron enfermedad de Niemann-Pick solo como diferencial, dado que la mayoría están como enfocados como en la misma impresión diagnóstica, y vamos a empezar entonces a darle paso a la Universidad Fuchs para que nos comenten el caso clínico. Muchas gracias a todos por prestar atención. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada queremos confirmar que ustedes puedan ver nuestra pantalla. Y si nos dan el permiso para compartir la misma y poderles hacer nuestra presentación. Ya está habilitado. Vale, gracias. ¿Todos la ven allí claramente? Sí, se ve. Un momento. Bueno, entonces muy buenas tardes. Recopilando entonces la información ofrecida ahorita por la Universidad Javeriana, aquí queremos hacerles entonces un enfoque diagnóstico que hemos logrado y que hemos permitido acceder a través de los hallazgos y todo lo que nos ofreció la paciente en el caso clínico. Bueno, entonces, como hallazgo significativo importante, tenemos que hacer referencia sobre todo a uno de esos signos cardinales que nos mostró esta paciente, como lo fue el ojo rojo, y partiendo de allí desglosar un poco los diagnósticos que el mismo nos puede ofrecer. Entonces, básicamente queremos hacer una introducción corta y breve acerca del sistema ocular, reconociendo pues asimismo aquellas enfermedades que podemos atribuir a este caso clínico y partiendo de la misma para buscar un enfoque diagnóstico acorde a los hallazgos de la paciente. De esa manera, entonces, recordemos que el ojo rojo suele ser un signo complejo e inespecífico que nos puede orientar a muchísimas causas diagnósticas. Y básicamente es entender por qué las estructuras anatómicas que vamos a encontrar en el mismo nos van a permitir descifrar y enfocar básicamente lo que pretendemos con este caso y los hallazgos mismos que nos permitieron encontrar en cada uno de los exámenes. Recordemos también que son múltiples las causas del ojo rojo, básicamente hablando de procesos inflamatorios, infecciosos, asimismo como los traumas y los cuerpos extraños u estructurales van a ser atribuibles al mismo. Entonces, otra cosa que no podemos dejar de lado y que creo que es muy importante hacer referencia, como la anotaban ustedes ahora con sus sospechas diagnósticas, es que muchas veces este signo puede ser atribuible a un desorden de tipo sistémico. Partiendo desde allí, entonces quiero mostrarles básicamente de manera muy simple y breve algo sobre la anatomía ocular. Tengo aquí en esta imagen mostrándoles lo que de alguna u otra forma hace referencia a ciertos hallazgos en esta paciente, y es cómo estructuras anatómicas compatibles al globo ocular nos van a permitir enfocar el mismo. Recordemos entonces que el globo ocular es un sistema que está atribuido como tal a cierto grupo de estructuras anatómicas. Entonces tenemos aquí en la imagen la parte de los músculos, encontramos también cada una de esas partes que van a componer el mismo, un sistema visual y unos anexos que se van a encargar del sostenimiento y la protección del mismo. Para que hablemos un poco más de esto, recordemos también que lo vamos a poder distribuir en membranas y lo vamos a distribuir también en cámaras. Hablemos entonces primero de esas cámaras anteriores y posteriores. Recuerden que la cámara anterior va a estar compuesta por el iris hasta el espacio como tal en el cual vamos a encontrar el cristalino, y posteriormente hablaremos cómo el cristalino y los procesos ciliares van a componer esa cámara posterior. Todo esto que nos va a hacer referencia a un segmento anterior, y posteriormente hablaremos de ese segmento posterior. Recuerden también que estos dos segmentos son importantes porque allí encontramos dos sustancias que implican mucho en el sostenimiento y la estructura funcional del ojo, como lo son el humor acuoso en la cámara anterior y el humor vítreo en la cámara posterior. Sobre todo porque cuando hablemos un poco más adelante de nuestra paciente y hagamos la correlación clínica, vamos a entender la importancia de las mismas. Por otro lado, es importante abordar todo el contexto etiológico de estas. ¿Por qué? Les decía al inicio que son múltiples las causas, pero básicamente hablando de las causas de ojo rojo, queremos agruparlas dentro de este contexto en los casos, por ejemplo, de la conjuntivitis, la epiescleritis y escleritis, la esqueratitis y sobre todo, digamos, la uveitis,
que está muy correlacionada de hecho con el enfoque diagnóstico que hizo en el paciente y sobre todo los estudios que asimismo se pudieron detallar. Aquí en esta tablita queremos mostrarles todo ese contexto pues para que logremos identificar que son diferentes las causas del mismo. ¿Qué preguntas es importante abordar al momento de nosotros evaluar a nuestros pacientes y desde la consulta pediátrica tener muy claro? Y es si estamos frente a un signo como lo es el ojo rojo, identificar dónde va a estar localizada esa hiperemia conjuntival o cualquiera del contexto de la misma que nos permita abordarlo adecuadamente. Identificar si hay síntomas o signos asociados al mismo, como lo es el caso del prurito o la sensación que muchas veces nos refieren nuestros pacientes de que hay incomodidad ante la presencia o no de un cuerpo extraño y el dolor ocular. Y es primordial no dejar de un lado si hay un compromiso o no con respecto a la agudeza visual. Partiendo entonces de ahí, tenemos dentro del primer grupo las conjuntivitis, haciendo referencia sobre todo a las de tipo viral, bacteriano, infeccioso y el alérgico. Recuerden pues que dentro del contexto que se ha logrado identificar, las bacterianas más o menos abarcan un 50% de estas causas, seguidas por las alérgicas con un 30% y finalmente las virales con un 20%. Pero para que entremos un poco más en materia, aquí quiero mostrarles un poco las diferencias que de alguna u otra forma nos van a permitir atribuir y lograr identificar frente a cuál estamos. Entonces, digamos que las bacterianas van a ser básicamente descritas porque la secreción tiene unas características muy claras, y es que normalmente son de tipo pastoso, verdosos. Se dice que son unilateralmente, pero recordemos que esta después de 48 horas puede pasar a un segundo ojo, y pues en este caso ya como tal volverse bilateral, y que son muy asociadas a las frecuencias de los brotes escolares. Aquí encontramos sobre todo gérmenes de tipo gram positivo como lo son los estafilococo aureus y los epidermidis. Ya hablando en el contexto entonces de las virales, sabemos que aquí la secreción es un poco más escasa, es acuosa, puede ser o no amarillenta, pero aquí también es un signo también de encontrar, y es que estos pacientes frente a la respuesta como tal del sistema pues, inmune frente a la misma, podemos encontrar que hay adenopatías preauriculares dolorosas y que esta es muy característica sobre todo de los brotes familiares y se puede asociar a cuadros previos. Y algo característico de las alérgicas, y es que es importante tener presente, es que además de que cursan con ese prurito bilateral que casi siempre suelen describirse con compromiso de ambos ojos, pueden haber secreciones pilantes o blanquecinas, y sobre todo se está asociado mucho a la exposición del alergeno que la va a atribuir. Por otro lado, recordemos que estas también van a tener una importante quimosis y un compromiso palpebral más significativo que con respecto a las otras dos. Y el signo y el mensaje que les quiero dejar claro de esta diapositiva es que no, en la mayoría de los casos no hay un compromiso importante de la agudeza visual, y si recuerdan con el caso clínico de nuestra paciente de alguna otra forma, se hablaba en ese contexto como ella sí lo tenía comprometido. Entonces, desde allí vamos abordando y vamos enfocando finalmente nuestro diagnóstico. Ahorita hablemos entonces de las escleritis y las epiescleritis. Aquí quiero mostrarles pues, de alguna otra forma cómo frente al proceso infeccioso o inflamatorio de la esclera, recordemos pues que la misma se ha atribuido más a enfermedades de tipo sistémico más que infecciosos, pero pues también hay un porcentaje allí relevante. Y aquí identificar pues como las diferencias que de alguna otra forma nos permiten atribuir a cuando hablamos de una escleritis específicamente o a esa epiescleritis que es un tejido también muy cercano a la misma. Sabemos entonces que las causas normalmente suelen ser de tipo idiopático, pero que también puede haber un compromiso sobre todo de enfermedad sistémica asociada a la epiescleritis. Hay una característica clave como lo es el dolor. Tengamos presente que en la escleritis por el compromiso de las estructuras allá aledañas es mucho más leve con respecto a la epiescleritis que suele ser más intenso. Y aquí vemos que no se irradian las escleritis, mientras que en las otras puede irse de manera a frente o a cara ipsilateral. Por el compromiso que les decía de las estructuras aledañas, sabemos pues que los vasos en las epiescleritis son más profundos y pues que el pronóstico suele ser un poco más, digamos, bueno en las escleritis con respecto a las epiescleritis. Aquí que es importante tener presente que ya empezamos a hacer esa relación con respecto a la agudeza visual, viendo que en estos cuadros suelen verse sobre todo de compromiso por visión borrosa. Y finalmente, también hablando dentro del contexto de estas capas que les nombraba al inicio, tenemos las queratitis. Recordemos pues que esa inflamación asociada como tal a la córnea, se ha visto que hay una mayor implicación de tipo infeccioso, atribuyéndolas entonces básicamente en de tipo bacteriano y viral. Recordemos entonces dentro de este contexto esas características que nos hacen identificar la diferencia entre ambas y los gérmenes causales. Aquí en la etiología les muestro pues dentro del grupo de los estafilococos, estreptococos y pseudomonas muy asociados al de tipo bacteriano, mientras que hablando viralmente pues tenemos al herpes simple y a la varicela zoster. También es importante identificar qué síntomas nos hacen poderlas diferenciar, como lo es el contexto en el dolor, donde vemos pues que aquí efectivamente hay un compromiso de la agudeza visual y las secreciones y lagrimas son características más de la bacteriana, mientras que en las virales hay más de compromiso de tipo fotosensibilidad o fotofobia. Y en el contexto ya de los hallazgos que podemos encontrar a la parte de la valoración clínica, y para eso les traigo estas dos imágenes, y es que miren,
Dentro del contexto de la bacteriana vemos que la lesión es un poco más redondeada y es un poco más blanquecina, son esas úlceras características de las bacterias y que es mucho más fácil visualizar de pronto a la valoración clínica inicial que podamos hacer nosotros. Mientras que cuando hablamos de las virales vamos a encontrar que la úlcera es más de tipo dendrítico. Para esto necesitamos el apoyo específicamente de la parte de oftalmología, puesto que para poder identificar esta característica dendrítica es importante utilizar una tinción de fluorescina y también la cámara de hendidura, donde por medio de la luz de azul de cobalto vamos a poder ver cómo se logra identificar claramente la porción de este tipo de lesiones y asimismo tener presente pues que como es tan transparente no la podemos visualizar y poder identificar la diferencia entre una bacteriana y una viral. Importante también, y lo que he querido transmitirles con un mensaje claro durante esta primera parte, es que hay un compromiso de la agudeza visual y no olvidemos que nuestra paciente pues claramente lo mostró desde su consulta. Y finalmente, en este flujograma, poderles recopilar un poco esa información. ¿Tenemos o no tenemos dolor frente al ojo rojo? Si tenemos dolor, identificar, hay compromiso o no de la agudeza visual y en ese contexto empezar a desmenuzar todos esos diagnósticos o todas esas causas para que podamos de esta manera correlacionar claramente con los hallazgos de nuestro paciente frente a qué posible diagnóstico estamos y en ese mismo orden de ideas poder enfocar adecuadamente la causa de ese ojo rojo. Entonces, hasta el momento hemos hablado de las conjuntivitis, de las queratitis, de las escleritis y la epiescleritis y no podemos dejar de un lado y no por ser menos importante, una causa también muy grande como es el caso de la uveitis. Bueno, hablando de las uveitis, cuando hablamos de uveitis nos referimos a todo el proceso inflamatorio que afecta a todo el tracto uveal, pero vale la pena resaltar que cuando hablamos de uveitis también incluimos todas las estructuras adyacentes, como lo son el vítreo, la retina, el nervio óptico y los vasos. Entonces, dentro del abordaje que vamos a hacer de la uveitis, que es un signo importante que presentaba nuestra paciente, vamos a empezar con toda la anamnesis, seguido el examen físico y posteriormente todos los estudios que podemos hacer. Entonces, empezando con la anamnesis, es muy importante saber dónde está esta uveitis. Entonces, para esto podemos clasificar las uveitis en 4, dependiendo de la localización. Entonces, la podemos clasificar en una uveitis anterior, cuando se localiza en la cámara anterior, pero también puede incluir la córnea y la esclera. En las uveitis intermedias se inflama solo el vítreo y en las uveitis posteriores ya afecta a coroides, la retina o puede afectar a ambos. En las panuveitis ya se genera una inflamación que es más difusa y no predomina ningún segmento en especial. También es importante tener claro si la uveitis es granulomatosa o no granulomatosa. Pero para esto sí necesitamos de la ayuda de un oftalmólogo que nos ayude con la cámara de hendidura porque esta clasificación va a depender de los precipitados queráticos, que estos son como los depósitos que se generan en el endotelio corneal, que son generados por las células inflamatorias que pues se van a presentar en la uveitis. La tercera pregunta que nos debemos hacer es si es aguda o crónica. Cuando hablamos de una uveitis crónica, tenemos una duración menor de 3 meses. Cuando tenemos una uveitis crónica, tenemos unas uveitis que duran más de 3 meses. Igualmente es importante saber si el compromiso es unilateral o bilateral. Normalmente todas empiezan unilaterales, pero puede ser o puede que terminen bilaterales. Es común que, como les digo, empiece unilateral, pero termine comprometiendo ambos ojos. Dentro de la exploración oftalmológica que vamos a hacer, entonces tenemos, pues esta exploración oftalmológica va a estar guiada a valorar cómo es el grado de daño que tenemos y el grado de inflamación que tenemos y la repercusión que está teniendo en la función ocular. Entonces, para esto tenemos una exploración básica y una exploración complementaria. Dentro de la exploración básica tenemos importante, vamos a evaluar cómo está la funcionalidad. Para esto tenemos que medir la agudeza visual y podemos realizar unos potenciales evocados visuales. Y la valoración estructural, pues ya necesitamos una lámpara de hendidura, pues ya con la ayuda de un especialista. En las exploraciones complementarias también pues es más común que las ordene como tal el especialista, pero podemos tener imágenes que nos ayuden a ver la parte estructural. Tenemos una tomografía de coherencia óptica que nos va a ayudar a ver toda la anatomía o angiografías que nos va a ayudar a evaluar la circulación de la retina. También es importante dentro de la historia clínica del paciente saber cuáles son las características epidemiológicas de nuestro paciente. Es importante conocer la edad y el sexo porque ya vamos a ver más adelante que dependiendo de la edad va a variar y del sexo va a variar las causas que podemos tener. También es importante indagar sobre los antecedentes familiares, si consume algún medicamento en ese momento, si ha tenido algún antecedente de trauma o si ha tenido algún antecedente de cirugía ocular previa. Es muy importante indagar por las manifestaciones extraoculares, entonces es importante hacer un interrogatorio por aparatos para que no se nos escape nada.
porque cualquier hallazgo pues es muy relevante y nos puede indicar, nos puede guiar más en una enfermedad sistémica. También es importante preguntar si ha recibido algún tratamiento para esa uveitis, porque si ha recibido un tratamiento y no ha respondido adecuadamente, eso nos habla de la intensidad de la uveitis y también es muy importante tenerlo en cuenta. Dentro del examen físico también es muy importante buscar esos signos de enfermedad extraocular, porque cualquier hallazgo, como les digo, es relevante porque nos puede guiar a una enfermedad sistémica. Entonces, igual que en la anamnesis, es importante el examen físico, hacer pues el examen físico completo y por aparatos para que no se nos, como que no se nos escape nada. Hablando específicamente de las causas que tenemos de uveitis en pediatría, es importante en pediatría hacer la diferencia entre la causa que es por inflamación ocular o la que se asocia a alguna otra enfermedad sistémica. Entonces, dentro de estas enfermedades sistémicas podemos tener, o las enfermedades sistémicas, las uveitis que se asocian a enfermedades sistémicas, podemos tener la AIJ, la artritis idiopática juvenil o la sarcoidosis. Podemos tener trastornos oculares que son inmunomediados como la covidopatía. Podemos tener también las causas infecciosas, como ya vamos a ver, los síndromes de enmascaramiento, como lo son el linfoma y la leucemia, y alguna reacción farmacológica o de hipersensibilidad. Nosotros vamos a encaminarlos por las causas infecciosas, o vamos a ver las causas infecciosas y las que se asocian a enfermedades sistémicas. Empezando con las causas infecciosas, es importante saber que entre las causas de la panuveitis está la tuberculosis y la sífilis, y pues la tuberculosis en nuestro país es importante porque somos un país en desarrollo. La mayor parte de las panuveitis y las coriretinitis van a tener una causa infecciosa, y cuando hablamos de causas infecciosas podemos tener pues cualquier agente, ya sea viral, bacteriano, fúngico o parásitos. Acá tenemos cuáles pueden ser esos agentes que nos pueden causar las uveitis. Entonces podemos ver, los primeros son los más comunes. Entonces podemos ver que dentro de las causas virales tenemos el herpes simple, el citomegalovirus o la varicela. Dentro de las bacterianas podemos tener la TBC, la sífilis y la enfermedad de Lyme. Dentro de los parásitos podemos ver toxoplasma, toxocara. Y dentro de las fúngicas, la más importante y la que tenemos que tener en cuenta son las cándidas. Dentro de las causas infecciosas de la panuveitis, que era lo que presentaba nuestra paciente, vamos a ver estas causas en tres grupos. Entonces, la panuveitis que se relaciona con la coriretinitis, la causa más importante es la toxoplasmosis, y las otras causas que podemos tener son tuberculosis, sífilis, enfermedad de Lyme, toxocara, enfermedad por arañazo de gato y herpes, dentro de las causas infecciosas. La panuveitis que se asocia con vitreitis, o las panuveitis con la vasculitis de retina, la causa más común es la enfermedad de Behçet, pero podemos tener otras causas dentro de las infecciosas como la sífilis y la enfermedad de Lyme. Y la panuveitis que ya se presenta con un desprendimiento de la retina, la causa más común es el síndrome de Vogt-Charcot-Jarada, y los otros que podemos tener son la sarcoidosis o enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces vamos a hablar de las tres principales causas que podemos tener infecciosas, como la toxoplasma, la tuberculosis y la sífilis. Empezando con toxoplasma, es una causa frecuente de retinocolitis, pero también nos puede causar una uveitis posterior en los niños. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Del 30 al 50% de las causas de uveitis posterior puede ser una toxoplasma, y igual la toxoplasmosis del 10 al 20% puede causar una uveitis anterior. Se puede asociar la toxoplasmosis a una papilitis, a una retinitis o a una iridociclitis. Cuando ya se presentan en formas recurrentes, se van a acompañar, como les decía, de la uveitis anterior, pueden tener nódulos en el iris y sinequias posteriores. ¿Cuál va a ser el motivo de consulta de estos pacientes? Va a ser principalmente las mioseopsias y la disminución en la agudeza visual. Cuando hablamos de tuberculosis, es importante saber que también es una importante causa de uveitis, tanto del segmento anterior como del segmento posterior, sobre todo en los países que están en desarrollo como el nuestro. Es importante hacer la diferencia de la tuberculosis que es primaria, es decir, donde el ojo es la vía de entrada. Cuando se presenta con una tuberculosis primaria, la afectación va a ser principalmente de conjuntiva, córnea y esclera, pero cuando tenemos una tuberculosis que es secundaria, que ya ha sido por diseminación, va a afectar principalmente el tracto uveal, entonces vamos a tener una uveitis. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones que van a presentar estos pacientes? Entonces van a tener una ireitis que puede ser granulomatosa o no granulomatosa, y el diagnóstico en este caso pues se va a hacer igual como en todos los casos que diagnosticamos tuberculosis. Entonces se va a hacer por las lesiones típicas que vamos a ver en el ojo,
tenemos que tener la prueba de tuberculina, la radiografía compatible y el aislamiento como tal de la micobacteria. Y finalmente, hablando de la sífilis, entonces la sífilis también es una de las causas de las cuales podemos tener uveitis. Como vemos aquí abajo, la tuberculosis y la sífilis son grandes simuladoras de uveitis. Entonces, en todos los casos que tengamos una uveitis intermedia, es recomendable descartar tanto la tuberculosis como la sífilis. ¿Cuáles son las manifestaciones que va a tener nuestro paciente? ¿Cuál va a ser el motivo de consulta? Va a ser el dolor ocular, el lagrimeo, van a presentar picor, edema palpebral, pueden también referir que ven moscas volantes, pueden tener dolor orbitario y la disminución de la agudeza visual. Cuando tenemos una uveitis asociada a sífilis, es común que se presente ya en los estadios secundarios y terciarios, no en los primarios. Y pues también cuando ya son fases tardías de la retinitis, se va a asociar a una corioretinitis. Ya para realizar la correlación clínico-patológica de nuestro caso clínico, recordemos que nuestro paciente tenía una RPR no reactiva, tenía una prueba para PCR para SARS-CoV-2 negativa, un panel viral totalmente negativo, una toxo-IgM negativo. Recordemos que, como nos dijo Mari, esa es una de las causas principales que hay que descartar. Tenemos un cultivo de Ictus-Fluorraquida negativo, un FILARRAI también negativo, con una PCR para virus de Epstein-Barr y TBC de Ictus-Fluorraquida negativos. Dentro de los otros exámenes que tenemos negativos, podemos descartar también un citomegalovirus, una PPD negativa, o sea, una PPD de 5 milímetros, que también nos descartaría una TBC, un herpes virus IG positivo, pero un IgM negativo, tanto virus del herpes 1 y 2, un Epstein-Barr IgM negativo y un IG positivo. El toxocara también lo debemos descartar dentro de las causas, estaba negativo, y el VIH también se encontraba no reactivo. Adicionalmente, recordemos que de las causas que debemos descartar es la TBC y tenemos una radiografía de tórax que estaba dentro de límites normales. Bueno, ya teniendo en cuenta este caso, podemos decir, o no sé ustedes qué opinen, pero podemos descartar o podemos pensar que la causa no es tanto de origen infeccioso, sino podemos irnos a otro tipo de causas, que la vamos a abordar a continuación. Ya teniendo haber descartado o teniendo más idea de que no es tanto infeccioso, sino es una causa no infecciosa, nos vamos para la parte inflamatoria. Una de las causas más frecuentes que hay que descartar en los niños con uveitis anterior asociado, con uveitis interior, es los pacientes asociados a una IJ. La uveitis anterior es la manifestación más común de la IJ y ocurre hasta en un 14 a un 30% de los pacientes con uveitis. La uveitis es de localización generalmente anterior y es la localización más importante asociada en un 80% de los pacientes. Y recordar que hasta el 50% de estos pacientes que desarrollan uveitis asociada a IJ desarrollan compromiso importante ocular con movilidad ocular. Generalmente esta puede aparecer incluso hasta en el 10% de los pacientes antes de presentarte la artritis, lo que provoca un estado de inflamación prolongada ocular por falta de un diagnóstico precoz. Y dentro de los factores de riesgo que debemos tener en cuenta es que como estos niños suelen ser asintomáticos, no suelen diagnosticarse tardíamente, lo cual puede llevar a que cuando ya se haya hecho el diagnóstico, este niño ya tenga comorbilidades visuales importantes. Generalmente suelen presentarse con dolor, enrojecimiento, cambios visuales, cefalea, especialmente en los niños con artritis psoriásica o artritis relacionada con entesitis, con HLA-B27 positivos. Adicionalmente, recordemos que la artritis la podemos clasificar ya sea en un grupo oligoarticular o poliarticular, y en los niños a la edad de 6 años y los niños que sobre todo se diagnostican antes de los 4 años de edad o menos, que tienen seropositividad para ANAS positivos, deben ser evaluados en intervalos cada 3 meses, puesto que esos niños tienen más riesgo de desarrollar uveitis. Generalmente esta uveitis suele ser de origen bilateral y además suele ser no granulomatosa con un curso insidioso y suele tener recidivos. Que es súper importante tener acá en cuenta que la uveitis anterior crónica puede ocurrir en los niños sin tener que tener una asociación clínica o una asociación con enfermedades sistémicas. Se ha visto que una cohorte de pacientes, de 115 pacientes con uveitis anterior crónica, no se encontró realmente que hubiera una asociación entre la presencia de una IJ con uveitis y complicaciones oculares o pérdida visual. Otra patología que hay que descartar en los niños es la uveitis intermedia idiopática, también conocida como la parplanitis.
recordar, vamos a tener en cuenta dos definiciones importantes, que es qué es la uveitis intermedia y qué es la parplanitis. Entonces, la uveitis intermedia es un subconjunto de uveitis donde el vitrio es el sitio primario de inflamación, y podemos definir como parplanitis un subconjunto de estas uveitis intermedias donde hay un banco de nieve o una formación de bolas de nieve. Si nos podemos ver esta imagen, vemos que hay como múltiples puntos blanquitos que nos permiten, como cuando cae nieve, entonces podemos definirlo, o a la examen oftalmológico se puede ver de esta manera. Generalmente son asintomáticos, la mayoría de niños tienen afectación simétrica bilateral, y los hallazgos típicos son una inflamación leve a moderada del segmento anterior con presencia de neblinas o células vítreas difusas, como vemos en la imagen de arriba, y bolas de nieve o bancos de nieve ubicados en la parte inferior. Estos pacientes también suelen cursar con queratopatía en banda, endolopatía corneal, periférica, y también pueden tener simetrías posteriores, sobre todo eso se presenta en los niños con patología infantil. Estos niños generalmente suelen ser asintomáticos y la mayoría tiene afectación simétrica. Y como vemos en esta imagen, lo que nos quiere mostrar es un fondo donde muestra múltiples opacidades blanquecinas y en la parte inferior, y ve los vitrios en un niño con parplanitis. En esta otra foto, lo que nos quiere mostrar es una foto con una lámpara hendidura que muestra una condensación vitrea importante, y eso es cuando ya hay compromiso importante porque hay múltiples adherencias, sobre todo, y hay compromiso importante del cristalino. Otra patología muy importante que también mencionamos, que es la uveitis de Behçet, y ustedes también la mencionaron como diagnóstico diferencial, es importante tenerlo en cuenta. Generalmente es una enfermedad realmente de adultos, pero puede presentarse en niños, y es una enfermedad inflamatoria sistémica que cursa con vasculitis, y generalmente es un espectro de una autoinflamación. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que esta no es de vaso variable, puede afectar tanto venas como arterias, y puede afectar cualquier tipo de calibre de brazo. Generalmente tiene una triada importante, sobre todo en pediatría, que son aftas orales, úlceras genitales y uveitis. Pero ¿qué es importante tener en cuenta? Que vemos en nuestra práctica diaria que la mayoría de niños llegan, las aftas orales es una consulta muy frecuente en pediatría. Entonces, realmente, cuando el niño cumple todos los criterios diagnósticos de uveitis por Behçet, realmente este niño ya tiene una edad avanzada, alrededor de 16 años. Generalmente, como ya lo mencioné, es una enfermedad de adultos, pero hasta el 6.9% de los casos pueden ser pediátricos, y la edad de inicio de esta enfermedad, la edad promedio, es alrededor de los 25 a los 30 años, pero el de pediátrico es alrededor de los 12 años de edad. Realmente para enfermedad Behçet pediátrica no existen unos criterios, un consenso claro. Existen unos criterios del Grupo Internacional para el Estudio de Enfermedad de Behçet de 1990, pero estos son para pacientes adultos. Entonces, realmente vemos que el criterio mayor, el criterio más importante de las unas aftas orales, puede ser ya sea aftas menores o aftas mayores herpetiformes, generalmente observada por el médico o por el paciente, que se repitan al menos 3 veces en un periodo de 12 meses. Y tenemos que cumplir algunos de los otros 2 criterios, de los 4 criterios, que son, primero, que tenga úlceras genitales residuantes, que tenga lesiones oculares, ya sea una uveitis anterior, una uveitis posterior, o células en humor vítreo, que tenga lesiones cutáneas, ya sea eritema nodoso o entre otros, y el test de Pategia positivo, que debe ser leído por un médico entre las primeras 24 a 48 horas. Pero, ¿qué es un test de Pategia? Entonces, un test de Pategia es una prueba de hipersensibilidad cutánea que consiste que en la parte interna del brazo se hacen alrededor de 3 a 5 inyecciones subtérmicas, y la idea es este test, leerlo de 24 a 48 horas posteriores, y lo que se va a hacer es la formación, como vemos acá, de una especie de nódulo pústula, que lo que nos dice que esta persona está haciendo una hiperreactividad importante. Generalmente el síntoma más frecuente son las úlceras orales recurrentes, y la uveitis son menos comunes en un 34% en los pacientes que presentaron enfermedad de Behçet. Hay otros criterios que son los criterios realizados por el Comité de Investigación japonés. Vemos que se repite nuevamente la presencia de aftas orales, es muy importante, lesiones cutáneas, lesiones oculares o úlceras genitales. Este grupo ya nos incluye otros criterios como síntomas adicionales, criterios diagnósticos por cada tipo de enfermedad y los datos de laboratorio. Dentro de los datos de laboratorio vemos que nuevamente nos menciona el test de Pategia positivo o negativo. ¿Qué es importante tener en cuenta? ¿Cómo podemos definir la enfermedad de Behçet?
Entonces, la enfermedad debe ser aquella uveitis de inicio antes de los 16 años o antes, independientemente de que el paciente cumpla todos los criterios. Ya vimos que realmente es una enfermedad que suele diagnosticarse tarde, porque pues, los niños no suelen cumplir todos los criterios antes de los 16 años. La edad de presentación es alrededor de los 10 a 15 años, generalmente tiene un predominio masculino, al igual que en los adultos, y generalmente sus pacientes suelen tener antecedentes familiares hasta un 20-47%, sobre todo en los casos de área endémica, lo que nos pueden mencionar o nos puede hacer pensar de que también tiene una parte hereditaria importante. En la clínica, generalmente esa suele ser de afectación bilateral, panuveitis recurrente con vasculitis importante, y las complicaciones suelen ser cataratas, elevación de la presión intraocular, edema, maculopatía macular y atrofia óptica. Hay otra patología importante que hay que descartar, que es el síndrome de nefritis y uveitis tubulointersticial, que es generalmente el diagnóstico generalmente es la concurrencia de nefritis tubulointersticial aguda y uveitis anterior aguda bilateral. El diagnóstico definitivo de la nefritis intersticial se hace por medio de biopsia renal, y el diagnóstico clínico, generalmente estos pacientes suelen tener un periodo prolongado que suele ser asociado a síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, dolor abdominal, flanco o artralgias, y posteriormente parte de la parte renal, que es aumento de los niveles de urea y creatinina, proteinuria, microhematuria y glucosuria. Y es la causa más común de uveitis adolescente en edad media de aparición alrededor de los 15 años. Generalmente esta suele ser una uveitis anterior bilateral aguda, a menudo con dolor y fotofobia, y el pronóstico generalmente visual suele ser bueno. Otra enfermedad muy importante que hay que descartar, y la mencionamos previamente, que la sarcoidosis, recordar que es una enfermedad sistémica, no solamente afecta al ojo. Como vemos en la imagen, también afecta pulmones, afecta piel, afecta hígado, afecta articulaciones, entre otros. Es un trastorno inflamatorio granulomatoso multisistémico poco común, y generalmente suele presentarse en niños mayores que pueden presentar afectación pulmonar, y en niños pequeños se suele caracterizar por artritis, lesiones cutáneas y uveitis. Que es importante tener en cuenta que en la enfermedad por IJ también pueden haber una presentación que es con precipitados queráticos granulomatosos que pueden ser confundidos con sarcoidosis. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Generalmente se requiere una muestra de biopsia que muestre una inflamación granulomatosa no calcificante para el diagnóstico definitivo. Y el diagnóstico generalmente suele hacerse por medio de una clínica, signos típicos de enfermedad ocular y presencia de anomalías de laboratorio, como lo puede ser la radiografía de tórax y también el aumento de la enzima convertidora de la IECA, porque esto generalmente no es específico y en niños los valores cambian, pero asociado con una placa de tórax anormal o signos radiológicos, una clínica sugestiva, y esta prueba aumentada nos puede hacer el diagnóstico de una sarcoidosis. ¿Qué es lo que vamos a ver o cuáles son las lesiones importantes de la sarcoidosis? Generalmente es una uveitis anterior de tipo de afectación más común en los niños con sarcoidosis. Generalmente, como vemos acá en la imagen, se presenta con unos nódulos granulomatosos, con nódulos en el iris y cineques posteriores periféricas. Generalmente son los hallazgos típicos, y a veces es muy difícil de diferenciar, como yo lo había mencionado, un cuadro clínico de una uveitis asociado a IJ. ¿Qué es lo que vemos acá? Entonces quiero que veamos esta imagen. Y esta imagen básicamente lo que muestra son precipitados queratócicos, que son tanto esta como esta imagen, que lo que es difícil hacer el diagnóstico diferencial entre una uveitis por IJ. Dentro de, bueno, ya realizando la correlación clínico con nuestro caso clínico, recordemos, entonces, ¿qué tenía nuestro paciente para pensar en que tuviera o no tuviera una enfermedad autoinflamatoria? La PCR estaba negativa, tenemos una creatinina que está dentro de límites normales, una tasa de filtración de 163 mililitros por minuto por 1.73, y recordemos, para una constante de 0.55, recordemos que una de las patologías que teníamos que descartar era una nefritis asociada. Realmente, como nos mencionó nuestra compañera de la Javeriana, este paciente no tenía síntomas urinarios, ni proteinuria, ni creatinuria, un C3 y un C4 normales. Recordemos que es una adolescente mujer de 13 años, entonces hay que descartar siempre una enfermedad autoinmune asociada, un punto dentro de límites normales y un parcial de orina que no nos mostraba ni hematuria, glucosuria no tenía, y no tenía nada para pensar en una enfermedad por nefritis intersticial. El calcio de orina estaba dentro de límites normales, la reacción proteinura creatinura estaba dentro de límites normales para ella. Recordemos el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo realmente no presentaba presencia de gérmenes, pero algo que es muy importante recalcar acá, y quiero que nos remitamos, es a la presencia de leucocitos. Si vemos que tenemos unos leucocitos en 270,
Y si nos remitimos al diferencial, vemos que el predominio de estos leucocitos es linfocítico y monocítico. Porque más adelante les voy a decir por qué este hallazgo es tan importante, pero quiero que nos fijemos en este hallazgo, por favor. Tenía una radiografía de tórax normal, lo cual ya dijimos que una radiografía de tórax normal también nos podía descartar patologías, o nos podría no descartar, sino pensar en que es menos esa patología como una TBC o una sarcoidosis. Tenemos un anti-RO, un anti-LA, un anti-SNP y un anti-RNP negativos. Unos ANAS en un 180 con un patrón homogéneo, un P-ANCA y unos C-ANCA negativos. Una HLA-B27 por citometría de flujo negativo. Recordemos que las artritis por IJ, sobre todo las entesitis, suelen cursar con HLB27 positivos, unas blancas oligoclonales de líquidos fosfolípidos negativos, una enzima convertidora de angiotensina dentro de límites normales para la de ella. Eso ya nos hace pensar en menos en sarcoidosis asociada a una radiografía de tórax normal, una PCR nuevamente negativa y una BCG dentro de límites normales. Bueno, yo sé que ya muchos deben estar diciendo, pero bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Realmente muchos deben estar confundidos y uno debe estar, pero bueno, ya descartamos las patologías infecciosas, ya descartamos muchas patologías autoinmunes, muchas patologías sistémicas, y ahora, ¿cuál puede ser nuestro posible diagnóstico? Nuestro posible diagnóstico es este, que es la enfermedad de Vogt-Koyahani-Harada, que es una enfermedad autoinmune sistémica, cuyo objetivo principal son las células que contienen la melanina, pero recordemos que no solamente la melanina se encuentra en los ojos, sino también se encuentra en otros lugares como la meninges, el oído y la piel. Y generalmente eso es en contexto de un paciente genéticamente susceptible. Esta enfermedad suele tener 4 fases. Eso es importante tenerlo en cuenta porque así vamos a ver en qué fase encontraba nuestro paciente. Generalmente suele tener una fase prodrómica, que son síntomas virales, fiebre, náuseas, signos o síntomas neurológicos, con un líquido cefalorraquídeo. Por eso es que les dije que por favor nos centráramos en el líquido cefalorraquídeo, que tenía pleocitosis en el 80% en la primera semana del inicio, y este generalmente suele ser de origen linfocítico y monocítico. La siguiente fase, que es la fase uveítica, que es una uveitis aguda bilateral, generalmente simétrica, difusa, con hiperemia, que se asocia a edema del disco óptico y desprendimiento retino, exudativo de retina de variada extensión, que era lo que pasaba con nuestro paciente. Revisando lo del desprendimiento de retina seroso, hay varias patologías que hay que descartar. Dentro de ellas tenemos que descartar la parte autoinmune o la parte inflamatoria, que es una de las principales causas, y una de las principales causas de desprendimiento de retina seroso es esta patología. También hay que descartar otras patologías a nivel hemato-oncológico, como el retinoblastoma, pero recordemos que nuestra paciente pues ya está muy grande para este diagnóstico y no cursaba con otra sintomatología. Ya en la fase convaleciente, después de varias semanas, puede ocurrir una despigmentación del tegumento y coroides, y hasta en el 2/3 de los pacientes pueden desarrollar una fase recurrente crónica, caracterizada principalmente por episodios recurrentes de uveitis anterior. Quiero que nos remitamos a estas imágenes. Acá vemos las diferentes fases. Entonces tenemos la primera fase, que es la fase uveitis aguda, presencia de hiperemia, polloso la retina. La B, que es esta, que vemos una fase convaleciente donde el fondo vemos como una piel. Y ya la fase crónica, que ya es cuando estos pacientes, ya hasta 2/3 de los pacientes pueden tener esta fase, que de fibrosis y tipos de epitelio pigmentario retinal. Vemos que hay bastante fibrosis. ¿Cuáles son las manifestaciones extraculares? Entonces vemos que al interrogatorio nos dimos cuenta pues que realmente nuestro paciente no tenía ni síntomas articulares, ni caída de cabello, ni fotosensibilidad, que nos haya descartado pues una patología como un leso o una artritis reumatoidea, pero es importante en esta patología preguntar otras manifestaciones extraculares, como es la parte tegumentaria. Entonces generalmente los pacientes suelen cursar un vitiligo en la cabeza, párpados y tronco, con poliosis en las cejas y pestañas y en el cuero cabelludo, y generalmente pueden cursar con alopecia. A nivel neurológico, los pacientes pueden cursar con cefalea, pleocitosis de líquido cefalorraquídeo, deterioro meningoencefálico y signos neurológicos focales, y a nivel auditivo, una pérdida de la audición coclear con alto rango en frecuencia y en vértigo. Y es importantísimo porque esta paciente no tenía pruebas auditivas, y es importante tenerlo en cuenta porque esa va a ser una de nuestras propuestas para el manejo de esta paciente. Esos son los diagnósticos de la enfermedad mencionada. Generalmente
pueden presentarse de manera completa, incompleta o probable. Vemos que primero hay que descartar que haya una patología ocular penetrante o un antecedente, una cirugía que nos pueda explicar esta uveitis, que pues en nuestro caso nuestra paciente no lo tenía claramente. Una historia clínica o unos laboratorios que nos descarten otras entidades. Ya vimos que descartamos gran cantidad de entidades tanto inflamatorias, autoinmunes e infecciosas, que tenga compromiso ocular bilateral, que lo cumplía nuestra paciente, que tenga alteración neurológica y auditiva, pues esa parte nos faltaría, pero recordar que dentro de la afectación neurológica no solamente son los síntomas, sino que también tenía líquido cefalorraquídeo con presencia de pleocitosis, de proinino linfocítico y monocítico. Y a nivel complementario, que también es algo importante que tocaría recalcar y preguntar y examinar adecuadamente a la paciente, que no presente alopecia, poliosis o vitiligo. Y la forma incompleta es que solamente presente no cumpla todos estos 5 criterios, sino cumpla de 1 a 3 criterios, y la probable es que cumpla solamente 1 o 2 criterios. ¿Listo? Dentro de esto vemos que cuáles cumple nuestra paciente. Entonces, nuestra paciente, primero, no tiene una enfermedad, un antecedente de trauma, ya descartado, o sea, ya cumple un criterio. No tiene antecedente, en los laboratorios pues nos indican más esta enfermedad. Tiene compromiso ocular bilateral y tenemos también que tenemos un líquido cefalorraquídeo que es compatible. Nos haría falta completar esto otro con un adecuado examen físico y un interrogatorio adecuado. Adicionalmente, podríamos pedirle examen auditivo a nuestro paciente para ver si tiene también compromiso auditivo. ¿Cuáles son nuestras propuestas diagnósticas o nuestras propuestas de manejo de nuestra paciente? Entonces, hay otros exámenes que podemos tomar. Es importante, recordemos que nuestra paciente ya tenía una ecografía ocular, pero entre los otros exámenes que podemos pedir es una angiografía con fluorescencia. Podemos pedir también una angiografía con verde con lidocaína o una tomografía de coherencia óptica que nos ayudaría a ya sea o descartar o asegurar más este diagnóstico. Es importante que si no este no es nuestro primer diagnóstico o nuestro diagnóstico más probable, hay que hacer un tratamiento temprano y agresivo con corticosteroides sistémicos, ya que ese es el pilar del tratamiento de esta enfermedad y generalmente se puede hacer tanto por vía oral como vía intravenosa. Por vía oral tenemos la prednisolona oral de dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo día, o por vía intravenosa tenemos la metilprednisolona intravenosa que generalmente se da durante 3 días. Posteriormente lo podemos seguir con prednisolona oral a 1 miligramo por kilo con disminución gradual alrededor de 6 meses. Y esto recordemos que todos esos pacientes tienen que tener un manejo multidisciplinario. No solamente debe ser el pediatra, sino que tenemos que tener un manejo compuesto por oftalmología, por un retinólogo. Recordar también que lo tiene que ver un reumatólogo experto que tenga manejo en pacientes con uveitis. Y recordar también la ayuda muy importante de un infectólogo pediatra. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Bueno, entonces, si hasta el momento no tenemos preguntas o inquietudes, le damos el paso a nuestros compañeros de la Universidad Javeriana para que complementen y den continuidad a nuestro Ateneo de esta tarde de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿nos pueden por favor permitir el acceso a la pantalla? Gracias.
Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Nicole García, yo soy residente de primer año de la Pontificia Universidad Javeriana de Pediatría. Estoy acá con Juliana Bustamante, ella es residente de segundo año de la Pontificia Universidad Javeriana y vamos a hablar respecto de uveitis en pediatría. Primero que todo queremos darle gracias y felicitar a nuestros colegas y nuestros compañeros de la PUCS por su adecuada revisión y pues vamos a empezar. Entonces, la uveitis en pediatría son enfermedades inflamatorias del tracto uveal. Va a comprometer el iris, el cuerpo ciliar y coroides. Y pueden estar involucradas otras estructuras del globo ocular, como la base del vitrio, retina o papila del nervio óptico. En cuanto a la anatomía, como muy bien nos dijeron nuestros compañeros de la PUCS, el ojo pues, es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano y consta de tres partes importantes. La parte externa, que se compone de la córnea y esclerótica, la parte media, que es el iris, el cuerpo ciliar y coroides, y la parte interna, que va a corresponder a la retina. Entonces, en cuanto al iris, después es una estructura que nos va a contribuir a controlar el tamaño pupilar, controlar la cantidad de luz que llega a la retina. El cuerpo ciliar es el que controla la forma del lente y es el sitio de producción del humor acuoso. Y la coroides, que va a ser una capa vascular que proporciona oxígeno y nutrientes al exterior de las capas de la retina. Entonces, en cuanto a la epidemiología de la uveitis en general, encontramos que hay una incidencia de 20 por 100.000 habitantes al año. Es una de las causas de ceguera legal en Estados Unidos y Europa del 5 al 10%, y tenemos un pico en los adultos de 35 a 45 años, mientras que en los niños tenemos de 5 a 10 veces menos frecuente. Entonces, hablando ya específicamente de la uveitis infantil, que va a caracterizarse por ser en menores de 16 años, es el 5 al 10% de todas las uveitis en general. El 73% de los casos son bilaterales y hasta el 83% de los casos van a ser crónicas. La más frecuente va a ser la uveitis anterior en un 36%, después le sigue la intermedia, posterior y panuveitis. Y de este grupo de las uveitis anterior, el 41% se asocia con artritis idiopática juvenil y con ANAS positivos. Entonces, en cuanto a las características, vamos a ver que es una enfermedad que es infrecuente pero grave desde el punto de vista ocular. Va a tener una gran cantidad de secuelas y complicaciones importantes como las sinequias, queratopatía, hipotonía, glaucoma uveítico, cataratas o ceguera. La duración de esta enfermedad en los niños pues, es de larga data y durante toda la etapa del desarrollo visual es muy importante tener un diagnóstico precoz y tratamiento efectivo de las complicaciones. Adicionalmente, el carácter asintomático en muchos de los casos nos va a retrasar el diagnóstico, empeorando así el pronóstico visual. Entonces, hablando de la clasificación anatómica la vamos a dividir en tres partes: anterior, media, posterior y la que compromete las tres estructuras. Entonces, a nivel anterior podemos ver la inflamación del iris, que va a ser la iritis. Vamos a ver si hay un componente de la parte posterior del cuerpo ciliar, que es la ciclitis anterior, y cuando compromete ambas estructuras, que es la iridociclitis. A nivel de la capa intermedia, cuando hay una afectación del vitrio, se va a llamar pars planitis, y a nivel posterior, cuando ya hay una inflamación de la retina y coroides o ambas. Cuando ya comprometemos las tres capas, pues va a considerarse una panuveitis. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, dependiendo del sitio anatómico, la uveitis anterior nos va a producir un dolor ocular, ojo rojo, una disminución de la agudeza visual, epífora y fotofobia. Mientras que en la uveitis posterior no vamos a tener como tal dolor ocular, sí podemos tener miodesopsias, recordar que es la percepción de los cuerpos flotantes, una visión borrosa y una disminución importante en la agudeza visual. En la sintomática va a tener un comienzo insidioso. Al examen físico y al examen oftalmológico no vamos a encontrar ningún hallazgos como tal a nivel oftalmológico, y esto hace que pues, nos genere un retraso en cuanto al diagnóstico. Luego vamos a clasificarlo respecto al número de células que se encuentren en la cámara anterior, de 0 a 4, dependiendo de cuántas células se encuentren, y la clasificación de actividad inflamatoria vitrea, que nos va a mostrar el grado de opacidad a nivel del vitrio.
Respecto a la clasificación según la evolución, podemos clasificarla en tres grandes grupos. Una uveitis aguda que tiene un inicio súbito y una duración menor de 3 meses. Una recurrente que va a generar episodios repetitivos separados por periodos de inactividad durante más de 3 meses. Y una uveitis crónica que tiene una duración mayor a 3 meses. En cuanto a la etiología, podemos caracterizarlo como unas causas infecciosas versus unas causas no infecciosas. Y adicionalmente vamos a generar dos subgrupos, una uveitis que van a ser granulomatosas y las uveitis que son no granulomatosas. En las enfermedades de causa infecciosa, que son más frecuentes con las uveitis granulomatosas, vamos a encontrar la tuberculosis. En las no infecciosas podemos encontrar la sarcoidosis y la enfermedad de Bonco-Yaganari-Harada. Y adicionalmente podemos tener la uveitis no granulomatosa no infecciosa, que se va a asociar a la artritis idiopática juvenil. Entonces, ahora vamos a hablar de las características de la uveitis según la entidad asociada a la que se encuentre. Entonces, primero que todo, pues la uveitis anterior, recordar que es una inflamación de las células en la cámara anterior que puede generar lesiones en el iris de forma granulomas, sinequias o atrofia y se encuentra del 50 hasta el 80% de los casos. Podemos ver que esta uveitis anterior se puede asociar a la artritis idiopática juvenil, a espondiloartropatías, al síndrome de Tino, sarcoidosis o enfermedad de Kawasaki. Entonces, la uveitis asociada a la artritis idiopática juvenil, como muy bien nuestros compañeros lo habían mencionado, pues eso es la manifestación extraarticular más importante. Se produce en el 10 al 30% de todos los pacientes. Es muy importante porque el 80% de estos pacientes van a tener una uveitis crónica, recurrente y bilateral y suele aparecer en los primeros 4 años tras el diagnóstico de la artritis. Vamos a encontrar que son dos formas diferentes, una forma asintomática que se asocia con un subtipo oligoarticular y es una uveitis anterior de comienzo insidioso, y la forma sintomática asociada a la entesitis. Tenemos complicaciones importantes como las sinequias y cataratas y podemos tener una edad temprana de inicio menor de 6 años. Entonces, la primera, el subtipo de la asociación de artritis idiopática juvenil, vamos a ver la subtipo oligoarticular, que es el 50 al 80% de todos los subtipos de la artritis idiopática juvenil. Entre las articulaciones más frecuentes que va a comprometer esta patología, vamos a encontrar las rodillas, los tobillos y es de forma asimétrica. Cuando ya compromete pues a nivel del globo ocular, podemos tener un compromiso del cristalino, mácula y disco óptico, y estos son mucho más susceptibles a un daño irreversible. Adicionalmente, con el uso de los corticoides inmunosupresores podemos tener un alto riesgo de daño en el sistema a nivel óseo y también podemos generar un mayor riesgo de cataratas. El comienzo de esta patología es a menudo asintomático, sin embargo tenemos un riesgo de una uveitis anterior de forma crónica en el 70% de forma crónica y el 70% de los pacientes vamos a tener ANAS positivos. Adicionalmente, cuando tenemos los pacientes que tienen una artritis idiopática juvenil y tienen alguna ambliopía, tenemos que considerar esta patología asociada en menores de 8 a 10 años. La artritis idiopática juvenil relacionada con la entesitis, que hace parte de las espondiloartropatías, es más común en hombres. Vamos a encontrar que hay una uveitis recurrente como forma más frecuente. Podemos tener dolor, enrojecimiento, dolor ocular, fotofobia y cefalea. Vamos a tener que va a haber un inicio temprano de la uveitis, pero tenemos la complicación de las sinequias y algo importante es que estos pacientes pueden tener positividad de la HLA B27. Respecto a la sarcoidosis ocular, es una enfermedad granulomatosa sistémica de etiología desconocida. Tenemos una edad de presentación de 8 a 15 años y es poco frecuente en la población pediátrica. En los menores de 5 años podemos tener artritis, lesiones en piel y uveitis, que es el síndrome de Blow, es decir, la sarcoidosis infantil. Y ya cuando compromete como tal la uveitis, podemos encontrar que va a ser bilateral, compromete cualquier segmento anterior. Una uveitis puede estar asociada a nivel de iris, comprometiendo el iris y los granulomas conjugales, y podemos tener un inicio agudo que se cronifica. En cuanto al diagnóstico, podemos recordar que los granulomas no caseificantes en el tejido comprometido pues se van a encontrar, y hay algo que es importante, es que los niveles de enzimas convertidoras de angiotensina pueden estar muy elevados. Sin embargo, pues esto no se utiliza como diagnóstico porque pueden ser altos en la población pediátrica. En cuanto al síndrome de Tino,
que es la nefritis tubulointersticial con uveitis. Encontramos que es una enfermedad autoinmune multisistémica, tiene una etiología desconocida, pero puede ocurrir de varios desencadenantes ambientales. El mayor de los casos reportados va a ser en niños con una prevalencia del 0.1 a 2.3%, y la uveitis a través de este síndrome es bilateral y de localización anterior. Afecta más que todo a niños respecto a niños con una relación de 3 a 5 veces más. En cuanto al diagnóstico clínico, podemos encontrar una pérdida de peso importante, dolor abdominal, fiebre. En los laboratorios podemos ver falla renal con elevación de BUN, creatinina, proteinuria, microhematuria, glucosuria y elevación de la microglobinuria. Respecto ya a la uveitis intermedia más que todo es idiopática, es relativamente común en los niños y se ha postulado que puede tener un origen de forma autoinmune. Afecta el vítreo, la retina y la parte periférica con la pars plana. Me va a generar condensaciones de las proteínas inflamatorias y de la base vítrea, y esta puede ser aislada o asociada a la uveitis anterior o uveitis posterior. Podemos encontrar, en cuanto a las características clínicas en el fondo de ojo, algo que se llama snowballs, es decir, son opacidades vítreas que se forman como en copos de nieve en el vítreo. Y adicionalmente se pueden formar, ya cuando comprometemos la pars, podemos ver una pars planitis, que es una uveitis intermedia, con una formación de snowbanks que van a ser exudados en esta pars plana, que pueden fibrosarse, producir tracción y desprendimiento de la retina. En cuanto a la esclerosis múltiple, es el 10 al 20% de todas las uveitis intermedias. Vamos a encontrar que el primer signo va a ser una vasculitis periférica, y cuando ya encontramos esta uveitis en la esclerosis múltiple, va a ser un elemento de mal pronóstico para nuestro paciente y podemos tener una afección venosa retiniana. Y por último, vamos a hablar de la uveitis posterior o panuveitis. Entonces, una de las características en la toxoplasmosis es que va a comprometer pues, la parte posterior. Tenemos una alta prevalencia en Colombia de toxoplasmosis gondii, y adicionalmente la toxoplasmosis congénita, pues tenemos un mayor riesgo de transmisión tardía con enfermedades más severas, sobre todo en el primer trimestre. Podemos ver que tenemos un mayor riesgo de lesiones oculares en los niños de Sudamérica y mayor afectación en la retina, y se puede caracterizar por retinocorietitis, calcificaciones cerebrales y convulsiones. Ya cuando comprometemos el globo ocular, la toxoplasmosis ocular nos puede llevar a una vetritis grave, y como podemos ver en esa imagen, se van a ver en el fondo de ojo algo que se llama faro en la niebla. Es más común, sobre todo cuando hay una reactivación de la toxoplasmosis congénita, y el 90% de los pacientes tienen una visión normal en cuanto pues, a su mejor ojo, pero la ceguera bilateral pues, va a ser mucho más infrecuente. El diagnóstico vamos a hacerlo a través de una PCR de humor acuoso, y a nivel sérico pues toxoplasma, los anticuerpos IgG e IgM. El tratamiento va a ser con pirimetamina y sulfadiazina, y la prevención en cuanto a la recurrencia va a ser trimethoprim sulfamethoxazol. Listo. Entonces, respecto al abordaje diagnóstico, es importante tener en cuenta el lugar de procedencia de nuestro paciente, los viajes realizados, por lo que ya habíamos hablado previamente, la convivencia o contacto con animales, si hay o no antecedentes familiares de enfermedades articulares, piel, intestinales u oculares, antecedentes personales y otros signos y síntomas asociados al cuadro clínico de nuestro paciente, como las artralgias, fiebre, pérdida de peso, lesiones ulcerosas en boca, genitales o problemas a nivel gastrointestinal. Acá podemos ver en este cuadro que nos va a orientar, según los hallazgos, también al examen físico y los hallazgos que encontremos en nuestro paciente, ver los signos oculares respecto al diagnóstico diferencial. Entonces, vamos a ver que las queratopatías en banda se van a asociar con la artritis idiopática juvenil, los nódulos en el iris pueden asociarse con sarcoidosis, y la uveitis granulomatosa se puede asociar tanto con sarcoidosis como tuberculosis, o como la enfermedad de von Koyanagi-Harada. Y es precisamente esta enfermedad de von Koyanagi-Harada que les vamos a hablar, porque es el diagnóstico de nuestro paciente, como bien lo dijeron nuestros colegas de la FUS. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria sistémica que se caracteriza por ser una panuveitis granulomatosa, que es bilateral, es severa y es crónica, y que además tiene manifestaciones extraoculares, principalmente a nivel del sistema nervioso central, a nivel del oído y a nivel de la piel. Es importante conocerla porque puede comprometer tan severamente la visión que produzca ceguera en nuestros niños. Y es importante también conocer que se caracteriza por episodios de exacerbación y remisión en el tiempo. En cuanto a la epidemiología, va a variar según las poblaciones y según la serie que estamos revisando.
Es más común que se presente en las regiones de Asia, de Latinoamérica y del Oriente Medio. Parece ser por el tema de la pigmentación en estas regiones. En Bogotá, en el 2009, se hizo un estudio que encontró una prevalencia general del 1.2% y en los niños es menos frecuente, con una prevalencia entre el 1 al 15%. Ocurre casi siempre entre la segunda y la quinta década de la vida y es más frecuente que ocurra en el sexo femenino. En los pacientes pediátricos hay que tener en cuenta que tienen mayor tasa de complicaciones y estas están dadas principalmente por glaucoma, pero también por papilitis, por membranas epirretinianas y por desprendimiento de retina, cosas muy importantes cuando vamos a hablar del pronóstico visual de los niños. En cuanto a la etiopatogenia, no está bien determinada. Se sabe sí que es una condición autoinmune inflamatoria. Se cree que está mediada por linfocitos TCD4 que están dirigidos contra los melanocitos. Estos linfocitos T, al activarse, inician un proceso inflamatorio con una cascada de citoquinas, en donde están principalmente involucradas la interleuquina 17 y la interleuquina 23. Esto ocurre en individuos que tienen una tolerancia alterada a los melanocitos, pero lo que no sabemos es qué desencadena esa alteración a la tolerancia a los melanocitos. Se cree que hay algo de susceptibilidad genética de los individuos combinados con ciertas infecciones virales, lo que nos puede llevar a tener esa alteración de la tolerancia frente a los melanocitos propios. Y con base en eso, pues han creado una cierta evidencia en tres aspectos. La evidencia clínica que tenemos es la presencia de vitiligo, de poliosis y de despigmentación en el fondo de ojo, que nos habla que hay lesiones de estas células en estos lugares. A nivel histopatológico se han encontrado pérdida de melanocitos en la coroides y además presencia de células T y B en esta capa, lo que quiere decir que también hay un proceso inflamatorio que está dirigido contra estas células a este nivel. Y a nivel inmunológico, en modelos animales principalmente, se encontraba que hay un target de los linfocitos T, que es el antígeno del péptido de la tirosinasa de los melanocitos. Al tener este target, pues los linfocitos T van a ir a atacarlo y eso también va a producir la apoptosis de los melanocitos, pues con las consecuencias clínicas que ya conocemos. En cuanto a las infecciones virales, no tenemos una hipótesis unificada de que efectivamente las infecciones virales nos estén causando la enfermedad. Sí, también se ha visto en modelos animales que hay una reacción cruzada entre el péptido de la tirosinasa del que habíamos hablado y el péptido del citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr. Adicionalmente, se ha visto también que el ARN de los virus estimula los Toll-like receptors 3 en los melanocitos y eso también induce apoptosis. Entonces, por ese lado, pareciera que las infecciones virales también contribuyen con la patogenia del virus, pero no es claro aún cómo es específicamente este proceso. En cuanto a las fases clínicas, también como ya nos mencionaron nuestros compañeros de la FOX, pues tenemos 4. La fase prodrómica, la uveítica aguda, la convaleciente y la última fase que es la crónica. Entonces vamos a hablar de la fase prodrómica primero. Esta fase puede simular una infección viral que dure de unos pocos días a unas pocas semanas. Las manifestaciones en esta fase principalmente van a ser extraoculares, siendo la cefalea el principal síntoma que presentan los pacientes en un 82% de los casos. El meningismo se puede presentar incluso hasta en la mitad de los pacientes. De todas maneras, en esta fase también podemos tener manifestaciones oculares, dentro de estas visión borrosa, fotofobia, dolor orbitario, y también puede haber alteraciones auditivas asociadas con el cuadro. En la fase uveítica aguda, el 70% van a iniciar de forma bilateral y el 30% restante va a presentar compromiso del ojo contralateral en los siguientes 1 a 3 días. En esta fase, ¿qué vamos a ver? Va a haber engrosamiento de la coroides que va a evolucionar a segmentos de inflamación multifocal y vamos a ver hiperemia conjuntival. Al fondo de ojo vamos a encontrar edema e hiperemia de la cabeza del nervio óptico, además de edema de la retina, y todo eso va a llevar a que se rompa el epitelio pigmentario de la retina y haya áreas de desprendimiento seroso de la retina. Todo esto, las áreas de segmento de inflamación multifocal, pues lleva a una uveitis posterior que se va a diseminar hacia el vítreo y hacia el segmento anterior, pues, consistiendo entonces después en una panuveitis. La fase uveítica aguda, entonces, clínicamente se va a ver como una alteración de los campos visuales, de la visión a color y de la agudeza visual central, y además se puede asociar con otras manifestaciones extraoculares que debemos tener presentes, que son el tinnitus, el vértigo, la hipoacusia neurosensorial progresiva y la meningoencefalitis. En la fase convaleciente, que se va a dar semanas a meses después de la fase aguda, es la que se caracteriza por los episodios de despigmentación, los diferentes fenómenos de despigmentación en diferentes partes del cuerpo. Entonces, a nivel de la coroides, se va a presentar como el sunset glow, que es esa apariencia brillante rojo-naranja que se da por despigmentación de esta capa a nivel del fondo de ojo, la imagen que pueden ver a la derecha. También podemos tener vitiligo, y cuando el vitiligo se presenta de forma perilimbar, se conoce como el signo de Sugiura, y es precisamente esa descoloración a nivel, pues, del limbo corneal. Y podemos también tener fenómenos de poliosis en estos pacientes. La fase crónica recurrente, que son las exacerbaciones de la uveitis anterior granulomatosa,
Usualmente ocurren 6 a 9 meses después de la presentación inicial. Esta fase es muy importante porque aquí es donde ocurren las principales complicaciones que van a amenazar la visión de nuestros niños. Y estas complicaciones están dadas principalmente por neovascularización de la coroides, por cataratas, glaucoma y sinequias posteriores. Las recurrencias van a ser principalmente como uveitis anterior y desprendimiento seroso de retina y se dan más o menos en 1/3 a 2/3 de los casos. Hay ciertos factores de riesgo también para la recurrencia que debemos tener en cuenta cuando tengamos un paciente con una agudeza visual inicial en 20/200 o peor, o tenga sinequias posteriores al momento de la presentación, un paciente que tenga al menos una complicación o un intervalo mayor a 2 semanas entre el inicio de los síntomas y el inicio del tratamiento. Si hacemos un rápido descenso de corticoide sistémico también cuando hagamos el tratamiento, pues todo eso va a ser un factor de riesgo para que el paciente tenga recurrencia de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico, no tenemos una prueba diagnóstica que sea confiable y única para la enfermedad, y además es importante saber que ninguna manifestación clínica tampoco es específica de la enfermedad. Ya vimos que estas manifestaciones oculares, con toda la revisión que hemos hecho, pues se comparten con otras formas de uveitis y que las manifestaciones sistémicas también se pueden ver en otro tipo de entidades. Sin embargo, para eso pues tenemos los criterios diagnósticos también de los que ya hablaron nuestros compañeros de la FUCS, que son los criterios diagnósticos para la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada, que nos puede dividir la enfermedad en una enfermedad completa, una enfermedad incompleta o una enfermedad probable. Los 3 primeros criterios, que son son los criterios, oculares, no debe haber historia entonces de trauma ocular o de cirugía, no debe haber otros hallazgos clínicos o de laboratorio que nos sugieran otras entidades, y el compromiso ocular debe ser bilateral, obviamente dependiendo de la etapa en la que nos encontramos de la enfermedad, encontramos diferentes manifestaciones, pero el compromiso bilateral debe estar presente. El criterio número 4, que son los hallazgos neurológicos, y el criterio 5, que son los hallazgos en la piel. Entonces, para el caso de nuestra paciente, como ya bien lo mencionaron también nuestros compañeros, no tenía historia de trauma ni de cirugía antes del inicio de la uveitis. Descartamos otras entidades principalmente infecciosas, pero también otras enfermedades autoinmunes en nuestra paciente que nos explicaran la enfermedad. Teníamos los hallazgos oculares bilaterales al fondo de ojo y pues todos los hallazgos al examen oftalmológico que les contamos. Teníamos los hallazgos neurológicos, contaba con pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, con lo que sí no contaba era con los hallazgos en la piel. Entonces, con base en los criterios, el diagnóstico de nuestro paciente era una enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada incompleta. En cuanto al tratamiento, los corticoides sistémicos a altas dosis son la piedra angular del tratamiento, no solo porque reducen el tiempo de la duración de la enfermedad, sino también porque van a disminuir la incidencia de ese sunset glow del que les hablábamos, que es importante para el pronóstico visual. Es importante también saber que los corticoides sistémicos deben darse por más de 6 meses, porque así disminuimos los síntomas oculares, disminuimos la probabilidad de recurrencia y mejoramos la agudeza visual en comparación con periodos más cortos de tratamiento. La segunda línea de tratamiento son los agentes inmunosupresores como la ciatoprina, el metotrexato, el micofenolato y la ciclosporina, que son útiles como borradores de esteroide y los podemos utilizar para controlar la progresión de la enfermedad en pacientes que no tengan una buena respuesta al corticoide sistémico o que por alguna razón tengan contraindicación o intolerancia al uso del corticoide. Y la tercera línea, que son los agentes biológicos, son los anti-TNF y el rituximab. En caso de que no podamos utilizar ninguno de los dos anteriores, pues recurriríamos a estos. Y los efectos que tienen estos medicamentos en la progresión de la enfermedad los vamos a ver después de 1 a 2 infusiones. En cuanto al tratamiento tópico, pues tenemos los esteroides tópicos que son útiles cuando hablamos de inflamación de la cámara anterior y los cicloplégicos que son útiles también para prevenir las sinequias posteriores, que vimos que es también un factor de riesgo para recurrencias, y el espasmo ciliar. Es importante saber que el tratamiento local por sí solo no se recomienda para la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada, porque se trata de una entidad multiorgánica que afecta a varios sistemas. En ese sentido, el tratamiento tópico pues, no va a tener efecto en las manifestaciones extraoculares. Lo podemos utilizar, sí, como una adyuvancia local cuando queramos evitar la prevención, por ejemplo, de esas sinequias o cuando tengamos inflamación en la cámara anterior, pero el tratamiento siempre debe ser sistémico y se debe basar, como ya vimos, en los corticoides a altas dosis. Entonces, para concluir, el diagnóstico de nuestra paciente efectivamente era una enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada incompleta. Y muchas gracias por su atención. Felicitaciones a nuestros compañeros de la FUCS por el diagnóstico y por su excelente presentación. De parte de la Universidad Javeriana les queremos dar las gracias a la FUCS por haber participado, por llegar al diagnóstico, por la presentación que nos hicieron. Muchas gracias a todos, igual las facultades que se pudieron unir. Esperamos que haya sido de gran provecho para ustedes y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí. Pido disculpas porque antes no había podido ni entrar a la cámara ni tenía señal. Pienso que estos espacios son importantísimos. Muy importante además la presencia de más de 120 personas durante toda la presentación del caso clínico, una excelente presentación por parte de ambas partes, muy bien revisado el caso y un caso de verdad muy interesante. Quiero que hagan parte de la sociedad desde ya, que se hagan presentes con nosotros, que las personas que quieran trabajar en los comités estén aquí y se comuniquen con nosotros, que estamos disponibles para ustedes, y me parece muy importante seguir apoyando estos espacios, así que cuenten con nosotros para lo que necesiten. Si tienen más cosas que quieran hacer o que puedan o en las que quieran participar, por favor comuníquense con nosotros. Muchas gracias, disfruten del fin de semana, bien merecido para los presentadores, que descansen y felicitaciones nuevamente.